Te doy la bienvenida a Emociones Encontradas, el podcast en el que exploramos el complejo mundo de nuestras emociones. Soy Alejandra Caicedo, psicóloga clínica y fundadora de Refugio. Este es un podcast en el que tendremos dos espacios diferentes. El primer espacio constará de invitados de toda clase de temas, de áreas del conocimiento, en los cuales compartiremos sus experiencias, su lado mucho más humano y también su gestión de sus emociones. Pero tendremos estos otros espacios llamados cápsulas emocionales, en los cuales yo los acompañaré durante unos 10 a 15 minutos en temáticas mucho más cortas, mucho más directas, frente a temas de la salud mental, de la psicología, de gestión emocional, de situaciones que tal vez nos pasan a todos en algún momento de nuestras vidas, y escucharlo nos puede generar algún tipo de idea, de pregunta o también de luz. La primera cápsula de este podcast claramente tendría que ser alrededor de nuestro mundo emocional. No podemos hablar de todos los temas que vamos a empezar a hablar en este espacio sin tener claro y en cuenta qué son las emociones, cómo las podemos definir, cómo las podemos comprender y un poco de cómo las categorizamos también. ¿Qué pasa? Muchas veces las emociones, aunque es una palabra que usamos todo el tiempo y hoy en día está casi que tan de moda, realmente no sabemos muy bien qué son. Parecen cosas abstractas, parecen casi que nubes que se nos escapan de las manos o cosas que a veces sí podemos llegar a sentir, pero no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Me gusta mucho invitarlos a pensar, a imaginarse que un día llegan a un país desconocido, un país en el que la lengua no la conocen, no tienen ni idea, ni siquiera se acerca a lo que nosotros hablamos, porque a veces uno puede ir, no sé, a Italia o a Portugal y medianamente puede entender una que otra palabra, pero imagínense llegar a un país en el que no conocen para nada el idioma. Y claramente llegan a este país sin acceso a Internet, porque hoy en día sabemos que esta es una gran herramienta, pero imagínense que llegamos a un país en el que no lo conocemos, no tenemos ni idea del idioma. Realmente comunicarnos y movernos en este país sería tremendamente difícil, ¿verdad? No digo que imposible, pero sería muy difícil. Eso mismo sucede cuando no conocemos nuestro territorio emocional, nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo en nuestro cuerpo es donde se generan todas estas emociones. Tampoco entendemos muy bien cómo las emociones se relacionan con nuestros pensamientos. Entonces, si no sabemos acerca de este tema, es casi que vivir constantemente en un territorio desconocido para nosotros. Porque además, acá viene otra gran noticia, y es que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ya empezamos a tener un mundo emocional, claramente muy básico, pero ya hay ciertas emociones, ciertas sensaciones que se está percibiendo pues desde que tenemos un sistema nervioso. Entonces, nosotros tenemos toda esta riqueza que si no la conocemos y si no sabemos qué hacer con ella, a veces se puede convertir en un enemigo más que en un aliado. Para que este territorio empiece a ser mucho más conocido y que no nos dé tanto miedo, tenemos que entender qué son las emociones. Para mí, las emociones tienen 3 componentes muy claros y muy claves que les quiero compartir. Primer componente tiene que ver con nuestro cuerpo. Toda emoción que nosotros sentimos nos atraviesa en nuestro cuerpo, genera alguna sensación, genera algo a nivel físico, porque de hecho las emociones tienen todo que ver con nuestro sistema hormonal, endocrinológico, con todo esto que está sucediendo a nivel químico que nosotros no nos damos cuenta, pero desde ahí es que nuestras emociones también surgen. De nuevo, no es algo abstracto, no es algo que realmente ni siquiera sepamos de dónde vienen, no. Todo tiene su base biológica y por esa misma razón también nos atraviesa en nuestro cuerpo. Nos genera ciertas sensaciones. Seguramente cuando hemos sentido alguna tristeza muy fuerte, nuestro cuerpo se nota completamente bajo de ánimo, ¿verdad? Sin mucha energía, seguramente sensación de vacío en el estómago. Esto depende bastante de cada persona, pero sí o sí nos atraviesa el cuerpo. Segundo aspecto de las emociones tiene que ver con nuestro pensamiento. Casi toda emoción, y yo me atrevería a decir que toda, viene anclada a algún pensamiento. Algunos de estos pensamientos son automáticos, otros no son tan automáticos, pero nos generan algún tipo de idea. Es decir, el componente un poco más subjetivo de la emoción. ¿Qué pasa? Hay emociones, sobre todo las básicas, que ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre las básicas y las secundarias, que son tan rápidas que a veces el pensamiento
es completamente automático. Entonces hay personas, por ejemplo, que cuando sienten mucha ira, que es una de las emociones básicas, hay pensamientos, por ejemplo, completamente agresivos consigo mismo. Esto, por ejemplo, es un pensamiento automático porque no significa que la persona se siente a decir, uy, quiero pensar esto cuando siento la ira. No, son pensamientos automáticos. Y el tercer componente de las emociones es la acción. De hecho, aquí como dato curioso, la palabra emoción viene de la palabra emovere del latín, que significaba impulso que invita a la acción. Es decir, desde hace miles de años hemos entendido que nuestras emociones nos invitan a hacer algo con ellas. Pero para hacer algo con ellas, claramente tenemos que entender de dónde vienen, para qué vienen, ese mensaje para el cual están en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, para ayudarnos a transitar una vida mucho más plena y en equilibrio. Teniendo en cuenta estos tres componentes, también para mí es súper importante aclarar en esta cápsula emocional cuál es la diferencia entre emociones básicas y emociones secundarias. Resulta que a lo largo de la historia, a lo largo de los estudios de neurociencia, también hasta de sociología, nos hemos dado cuenta que hay unas emociones básicas y universales. ¿Qué se refiere con esto? Hay unas emociones que independientemente de donde vivas, si es en Colombia, si es en Chile, en México, en Australia, en Japón, todos los seres humanos las sentimos. Estamos como cableados para sentir estas emociones. De hecho, uno de los grandes estudios que se ha hecho en este tema es justamente en comparando sociedades mucho más apartadas de Occidente o que no han tenido como esta contaminación de lo global y se han dado cuenta que efectivamente hasta en estas sociedades mucho más pequeñas y apartadas pues tienen estas emociones. ¿Pero cuáles son? Esto depende un poco del autor. Hay unos que varían entre una o dos emociones más o menos, pero en general y desde la cual nosotros desde Refugio nos paramos son las 6 emociones básicas propuestas por Paul Ekman, que son la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, la ira y la sorpresa. Estas 6 emociones básicas, de nuevo, son las que todos los seres humanos hemos sentido en algún momento. Sin embargo, nuestro mundo emocional es muchísimo más complejo que estas 6 emociones, porque además necesariamente tiene que ser mucho más diverso porque las emociones básicas, una de sus características es que son cortas, es decir, una emoción básica dura entre segundos y algunos minutos. Una emoción básica no va a durar horas, es imposible a nivel anatómico o biológico. Y además son intensas. Estas 6 emociones que les comparto, generalmente cuando las sentimos son bastante intensas. Nuestro cuerpo se da cuenta, lo resiente, nuestros pensamientos llegan y está la acción. Sin embargo, claramente nosotros no podríamos vivir de emoción básica en emoción básica porque no sería muy benéfico para nosotros como seres humanos, sería muy intenso y por ello tenemos otras emociones que se llaman emociones secundarias o sentimientos o emociones complejas. Este es el segundo grupo de nuestro mundo emocional. Este es un grupo completamente diverso y completamente nutrido en el cual hasta hoy en día se habla que tenemos unas 180 hasta 200 emociones complejas y por eso es tan importante ampliar nuestro vocabulario emocional porque si no lo sabemos nombrar, mucho menos las vamos a saber manejar. Estas emociones complejas tienen también 2 características. Una, son mucho más largas en el tiempo, es decir, estas también nos pueden durar días. De hecho, podemos tener varias emociones complejas al tiempo y además son de menor intensidad. Por eso es que les decía que es súper necesario las emociones básicas, así como las emociones complejas o secundarias. Porque de esta manera nuestro mundo emocional es mucho más factible de vivir, de transitar y de conocer. Es por esto que los invito a que busquen una palabrita que es rueda de emociones. En internet esto les sale facilísimo para que empiecen realmente a aumentar este vocabulario emocional y que además si pueden quienes tengan hijos o estudiantes o personas menores cerca suyo se lo puedan compartir. Desde Refugio también creemos muchísimo en la prevención y gran parte de la prevención es esta gestión emocional. Entonces, ya sabemos qué son un poco las emociones, cuáles son estos componentes básicos y cómo se diferencian las básicas de las complejas o secundarias. En este instante quiero invitarlos a que el reto del día o tal vez de casi que de nuestra vida sea prestar mucha atención cómo nuestras emociones impactan en esta tríada.
en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos y en nuestra acción. En estas cápsulas, al final, siempre tendremos un corto ejercicio práctico para que se lleven, para que puedan usarlo en su día a día y ver cómo les funciona. Por esto, este primer ejercicio práctico les invito a 1. Buscar esta rueda emocional, o también la pueden encontrar en nuestras redes. Y 2. Los invito también a que durante el día puedan hacer un listado de las emociones que sintieron durante el día. Pueden ser básicas o secundarias. Cuando tengan este listado, recuerden también qué sintió su cuerpo, cómo estaban en ese instante, con energía alta, con energía baja, con sueño, tal vez con alguna sensación a nivel del estómago, del abdomen o del corazón. También que puedan identificar qué pensamiento estuvo atado a esa emoción. Y finalmente, ¿qué hicieron con esa emoción? Este último componente es importantísimo porque también los invito a que hagan conscientes ustedes qué hacen con sus emociones. Generalmente hay 2 polos opuestos. Hay personas que las hacen chiquitas porque les da mucho miedo sentir, porque en su crianza no fue algo permitido y hay un rechazo a este mundo emocional y entonces se invalida muchísimo sus emociones. O el otro extremo y son personas que las amplifican mucho más de lo que ellas deberían estar. Cada emoción tiene un periodo de vida necesario, pero también es necesario, así como nace, que pueda morir. Así como surge, que pueda apagarse. Es un constante movimiento entre arriba y abajo, entre llega y se va. Y justo eso es la gestión emocional. La gestión emocional es: reconozco mis emociones, sé cuál es el mensaje que llega con ellas, pero también sé cuál no es el momento de despedirme de esta emoción para darle cabida a todas las otras emociones que llegan también a nuestra vida. Espero que haya sido esta primera cápsula enriquecedora para ustedes y nos vemos en la siguiente cápsula emocional. ¿Quieres seguir conociendo tu mundo emocional? Recuerda que puedes empezar tu proceso terapéutico en Refugio visitando nuestra página web o redes sociales para mayor información.